Hablando de la adoración, es evidente que un buen número de seres humanos procura adorar a Dios, rendirle culto. La pregunta es si esa adoración que el hombre le ofrece es algo que Dios acepta. Existe una actitud popular en el mundo de hoy, en el mundo sectario de hoy día, con respecto a la adoración, que la podemos resumir en esta frase que es bastante común el escucharla. No importa cómo uno adore, después de todo, estamos adorando al mismo Dios. Y probablemente ninguna pregunta es presentada más a menudo a los miembros de la Iglesia del Señor por aquellos cuando nos visitan en nuestros lugares de reunión por primera vez y les llama la atención la forma como nosotros adoramos a Dios. Una de las reacciones más comunes o que causa bastante interés en aquellos que vienen a nosotros de otras afiliaciones de religiosas, se reúnen con nosotros y están acompañándonos en nuestra adoración, es preguntarnos, bueno, ¿por qué no tienen ustedes instrumentos de música en la alabanza a Dios? Porque es que esa manera de ustedes adorar es una manera muy fría. Hace falta que se sienta el Espíritu de Dios, que se mueva el Espíritu de Dios. ¿Por qué no tienen una guitarra? ¿Por qué no tienen un piano? ¿Por qué no tienen instrumentos de música que emocionen, que abran el Espíritu, que animen la adoración? Bueno, esas observaciones llegan a algunas preguntas cruciales que quiero dejar que la Biblia las conteste. ¿Importa cómo adoramos a Dios? Ahora, y de ser así, si importa cómo adoramos a Dios, ¿cuáles son los principios de la adoración aceptable? Quiero que miremos dos ejemplos básicos que tenemos nosotros en la Escritura acerca de si importa cómo adoramos a Dios. El primer registro que nosotros tenemos de adoración humana hacia Dios se encuentra en el libro del Génesis. Caín y Abel, hijos de Adán y de Eva, y la narración, en un momentico la vamos a hacer, nos cuenta a nosotros de que ambos ofrecieron un sacrificio a Dios. Cada adorador ofreció su propio producto. Caín, labrador de la tierra, y Abel, pastor de ovejas. Y cada uno trajo de lo que correspondía a lo que se desempeñaba secularmente. Dice el texto, Génesis capítulo 4, verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿A quién se la trajo? A Dios. Se la trajo a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. El término ensañar quiere decir que se enojó en gran manera. Como usamos una expresión aquí en mi tierra, se salió de la ropa. Se enfureció. Y lo dice ahí en gran manera. Y se desanimó. Decayó su semblante.
¿por qué Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda? La semana pasada estuvimos estudiando acerca de esto, acerca de competir según las reglas. Ahora, ninguno de nosotros puede llegar a decir que es que Dios hizo aquí acepción de personas. Porque en Romanos 2:11 nos dice que Dios no hace acepción de personas. Él no tiene preferencias. No es que este sea de su predilección y el otro no. Dios no hace acepción de personas. Esto entonces podemos estar seguros de que en este caso de Caín y de Abel no hubo ningún tipo de parcialidad. Ahora, ¿por qué a Dios le gustó la de Abel, aceptó la de Abel y rechazó la de su hermano, la de Caín? La respuesta no la vamos a encontrar en Génesis, en el Antiguo Testamento. La respuesta la hallamos nosotros es en el Nuevo Testamento, de por qué Dios aceptó la de Abel y rechazó la de Caín. Y específicamente la encontramos nosotros en Hebreos capítulo 11, en el versículo 4, donde dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda? ¿Por qué aceptó la de él? ¿Por qué recibió la de él? Ahí lo dice empezando el versículo, porque fue algo que Abel hizo por la fe. Pero entendamos qué es eso de por la fe, porque aquí solamente tenemos la mitad de la respuesta a la pregunta de por qué Dios aceptó la de Abel. Por la fe. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta la encontramos nosotros en Romanos 10:17, donde dice cómo es que se adquiere la fe. Dice el versículo, así que la fe viene del oír. Preste atención, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, aprendemos nosotros, hermanos, conectando Romanos 10 con Hebreos capítulo 11, que lo que Abel hizo fue en obediencia a lo que él oyó de Dios. Dios le dijo a ambos qué quería que le ofrecieran. Y el único que obedeció acorde al mandato fue Abel. De esta manera, Abel hizo lo que Dios le dijo que debían hacer. Ahora, un principio fundamental de la adoración aceptable está revelado aquí. Nuestra adoración debe ser por fe. Debemos hacer lo que Dios dice que hagamos. ¿Cree usted, hermanos, que nosotros podríamos convencer a Caín hoy de que no importa cómo adoremos a Dios mientras lo adoremos? Lo que nosotros estamos escuchando constantemente es, no importa cómo uno adore. Después de todo, estamos adorando al mismo Dios. Ahora, ¿qué estaba haciendo Abel? Estaba adorando a Dios. ¿Qué estaba haciendo Caín? Estaba adorando al mismo Dios que estaba adorando Caín. ¿Pero qué ocurrió? Ambos estaban adorando al mismo Dios. Pero Dios no aceptó la adoración de uno, la rechazó. Prefirió la de otro. Ahora, lo que está mostrando con eso es que sí importa cómo adore uno a Dios. Uno de los mejores reyes de Judá fue Usías. Aprendemos de él lo siguiente en 2 de Crónicas 26. Dice en el verso 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre.
Yo lo invito, hermano, para que lea usted el capítulo de Segunda de Crónicas 26 en todo su contexto y obtenga más información acerca de este rey de Judá, Usías. Y como dije hace un momento, fue uno de los mejores reyes de Judá. El Señor le ayudó, lo acompañó, le permitió hacerse grande. Dice ahí, continuando en la lectura en Segunda de Crónicas, empezando en el verso 3, dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Vemos entonces por qué es que es conocido o reconocido Usías como uno de los mejores reyes de Judá. Buscó a Jehová, persistió en buscar a Dios, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dios también le ayudó en sus conquistas. Dice en el versículo 15, ahí en el mismo capítulo 26, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente. Mira lo que dice, Dios lo ayudó, Dios estuvo con él, Dios lo ayudó maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero ¿qué ocurrió? Después de que él obtuvo todos estos logros con la ayuda de Dios. Dice el verso 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí el texto? Un hombre, como leíamos previamente, temeroso de Dios, buscó a Dios, hizo lo que le agradaba a Dios, Dios lo acompañó, Dios lo ayudó, Dios lo protegió, le permitió que se hiciera grande. Pero dice el texto que hubo un momento ya cuando él era alguien conocido, reconocido, un hombre fuerte, su corazón se enalteció. Dice el texto, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora, uno lee esta porción y dice, pero un momento, ¿cómo así? Si lo que él quería hacer era ofrecerle incienso a Dios en el altar del incienso. No era algo para él, quería hacer este acto de adoración, ir a quemar incienso en el templo de Dios. Bueno, investiguemos un poco, hermanos. Cuando Dios instituyó el sacerdocio levítico en el libro del Éxodo, leemos nosotros, y en Levítico. Y cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, el altar de los holocaustos, el altar del incienso, puso también restricciones, leyes, y limitó la quema del incienso a la tribu de Leví, específicamente a la casa de Aarón. Solo el linaje de Aarón, que era de la tribu de Leví, solo los descendientes de Aarón eran los que podían quemar incienso. Bueno, miremos este diagrama, hermanos. Nosotros sabemos que Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac
tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo 4 mujeres. Y de esas 4 mujeres le nacieron a él 12 hijos, que se convirtieron en las 12 tribus de Leví. Con Lea, él tuvo un hijo que se llamó Leví, que fue la tribu que Dios escogió para que fuera la encargada de todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, con la administración en el tabernáculo. Solo los miembros de la tribu de Leví podían involucrarse en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Pero de esa tribu, que estaba compuesta de muchas familias, Dios escogió una en particular, la familia de Aarón, para que fueran sus sacerdotes y ellos los únicos autorizados por Dios para quemar el incienso. Recordemos lo que ocurrió con Usías, lo leímos hace un momento. Dice que él un día se rebeló contra Dios, entró en el templo de Dios para quemar incienso. Ahora, Números 16:40 nos dice, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová. Aquí leemos nosotros, hermanos, un texto que es bastante claro. Nadie puede decir, no comprendo lo que dice ahí. Es un texto, como dicen algunos, es un texto oscuro, o como le escuchaba a otros decir, es un texto congelado. De congelado y de oscuro no tiene absolutamente nada. Brilla por la iluminación y la claridad con la que habla. Ningún extraño, dijo Dios, que no sea de la descendencia de Aarón, se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová. Bueno, aquí tenemos al rey Usías, al rey. Ahora, si es el rey, uno puede decir, él está en su derecho de hacer lo que quiera porque es el rey. Pero con Dios no es así, hermanos. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Lo que Dios dice es lo que nosotros debemos obedecer. Es lo que nosotros debemos hacer. Es su voluntad, no la nuestra. Debemos respetar lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dijo Dios? Solamente los descendientes de Aarón eran los autorizados por Dios para ofrecer incienso delante de Jehová. Nadie más lo podía hacer. Ahora retomemos nuevamente a Usías. ¿Qué aprendemos nosotros de él? Usías, el heredero de David, no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Segunda de Reyes 15:13 dice, Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Usías era de la tribu de Judá. Ahora, con respecto a la tribu de Judá, Dios no le encargó a ellos nada de lo relativo al sacerdocio. En Hebreos, capítulo 7, versículo 14, específicamente habla del Señor Jesús, pero tiene un detalle importantísimo con respecto a lo que estamos hablando, y es que manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿De cuál tribu habló Moisés tocante al sacerdocio? De la tribu de Leví. De la tribu de Judá no dijo absolutamente nada con respecto al sacerdocio. Entonces, ¿qué ocurrió con Usías? Usías traspasó los límites que Dios había colocado. Solamente los descendientes de Aarón, que eran de la tribu de Judá, eran los autorizados por Dios para quemar incienso. Pero vemos entonces aquí que él se rebeló contra Dios. Quiso ofrecer incienso. ¿Y qué ocurrió en todo el evento? Segunda de Crónicas 26:18
nos dice de lo que, cómo reaccionaron los sacerdotes cuando cuando Usías entró en el templo para quemar incienso. Dice el verso 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Hay varias cosas mencionadas aquí, hermanos, en este versículo 18, que es importante que nosotros le prestemos atención. Los sacerdotes se pusieron contra el rey. Alguien puede decir, pero ¿cómo es el rey? ¿Cómo no se le va a permitir al rey hacer lo que él desea hacer? Bueno, aquí los sacerdotes se pusieron contra el rey y le dijeron, no te corresponde a ti. Eso solamente está permitido, autorizado por Dios a los hijos de Aarón. Son los consagrados para eso. Sal del santuario. Porque eso que tú quieres hacer, eso que estás haciendo, no será para gloria, no te será para gloria. Dios no te va a alabar por eso. Dios no va a aceptar lo que usted está haciendo. La lectura nos sigue diciendo lo que sucedió. Y dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Cómo reaccionó Dios? Dios no le dijo, oh, gracias, Usías. Cuán bien me siento yo por este acto de adoración que me estás presentando. Lo recibo con todo mi corazón. Bendecido eres. No, Dios lo hirió. Y dice el verso 21. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Este trágico incidente en la vida de un rey bueno demuestra enfáticamente que la adoración aceptable es la que Dios autoriza en su palabra. Hacer en la adoración cosas no autorizadas por la palabra de Dios, aunque no estén prohibidas específicamente, es contrariar a Dios, es invitar su ira. ¿Podría usted convencer al rey Usías de que realmente no importa cómo adore uno? Porque constantemente a nosotros se nos está diciendo, no importa cómo uno adore. Después de todo, estamos adorando al mismo Dios. ¿Podríamos convencer nosotros a Usías ahora de que no importa cómo adore uno a Dios? Él sería el primero en decir, no, señores, sí importa. Es esencial cómo adore uno a Dios. Dios, hermanos, anunció los principios de la adoración aceptable bajo el nuevo pacto. Y se lo dijo a una mujer pecadora, a la samaritana. En el Evangelio de Juan, nosotros leemos del viaje de nuestro Señor Jesús. Y llegando a Samaria, tuvo sed y se acercó a un pozo.
Y cuando vio que una mujer había salido a buscar agua en el pozo de Jacob, le pidió a ella que le diera de beber. Y se inicia una conversación bastante interesante. Y cuando estaban hablando ya acerca de la adoración, porque la mujer se sorprendió que el Señor hablara con ella, ella le dice, ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me hables a mí que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no nos tratamos. Cuando entonces ella le dice, Señor, los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Los míos dicen que es aquí en este monte, en el monte de Samaria. Y Jesús le dijo, no te preocupes por eso, mujer. Llegará la hora cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ustedes van a adorar al Padre. Entonces, le dice a ella cuáles son los principios de la adoración aceptable. Y le dijo, Juan 4, verso 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿De quiénes habla el Señor? De los verdaderos adoradores. Ahora, ¿qué es lo opuesto de verdaderos adoradores? Falsos adoradores. ¿Cómo se identifica a un verdadero adorador? Jesús lo dijo. Un verdadero adorador es el que adora al Padre en espíritu y en verdad. Y esa es la clase de adoradores que Dios busca. Continúa diciendo en el verso 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Requisito para que nuestra adoración sea aceptable tiene que ser en espíritu y en verdad. No es una opción, es un requisito. Por eso dice, es necesario. Si yo voy a adorar a Dios, es necesario que lo haga incluyendo estos dos elementos, en espíritu y en verdad. Y cuando ambos están presentes en esa adoración que yo le ofrezco al Padre, entonces me convierto en un verdadero adorador. Porque ese es el adorador que Dios busca. No ocurrió así con Caín. Caín no fue un verdadero adorador, aun cuando lo que él hizo fue para Dios. Puede que lo haya hecho con todo el corazón, pero no era acorde a la verdad que Dios había revelado. No fue verdad, no ocurrió lo mismo en el caso de Usías. Sí, él vino y lo ofreció, quiso quemar en el templo incienso en el altar del incienso a Dios. Pero eso no lo convirtió a él en un verdadero adorador. Más bien, encajó dentro de lo que es un falso adorador. Porque Dios no lo aceptó, no era el tipo de adorador que Dios esperaba, era un falso adorador. Ahora, ¿qué es adorar en espíritu? Es muy sencillo, hermanos. Adorar en espíritu es adorar con la actitud correcta. Cuando digo la actitud correcta, es como lo expresa Pablo en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que sea con ganas, con fervor, con deseo, con pasión. Eso es adorar a Dios en espíritu. No adorarle de una manera aletargada, perezosa, aburrida, que a veces nosotros vemos que es lo que ocurre con muchos de nosotros. Simplemente lo que decimos es de labios para afuera,
no está el corazón, no está el interior, no está el espíritu presente cuando estamos adorando a Dios. Adorar en espíritu, con fervor, con la actitud correcta. Adorar en verdad. ¿Qué es adorar en verdad? Es adorar acorde a como Dios lo ha mandado, acorde a su palabra. El Señor Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que lo que yo vaya a hacer, que lo que yo le vaya a ofrecer a Dios como acto de adoración, Dios lo haya autorizado y sea acorde a como Él lo ha dicho en su palabra. La adoración aceptable bajo el nuevo pacto debe ser ofrecida con la actitud correcta de corazón y a través de los actos que están autorizados en el Nuevo Testamento. Adorar a Dios acorde a doctrinas humanas es adorar a Dios en vano. Es pérdida de tiempo. Jesús lo dijo. Mateo 15. Dijo el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto. Miren lo que dice. Están perdiendo el tiempo. En vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Cuando yo adoro a Dios siguiendo doctrinas y preceptos de hombres, así me derrita, así me desmaye, levite, me caiga al piso, sude de la emoción, sienta yo que mi corazón en el pecho, mi pecho se va a abrir y mi corazón se va a salir porque está brincando de la emoción en mis entrañas. Eso, hermanos, no pasa del techo, se queda aquí, no llega hasta la presencia de Dios. ¿Importa cómo adore uno a Dios? Claro que sí. La verdadera adoración de Dios es por fe, autorizada en el Nuevo Testamento y ofrecida con la actitud correcta. Toda otra adoración es vana. No sirve. Dios no la acepta. Sí importa cómo adore uno a Dios. El mundo religioso podrá seguir diciendo, no importa cómo uno adore, después de todo estamos adorando al mismo Dios. Sí importa, es esencial, es importantísimo cómo adore uno a Dios. Uno debe adorar a Dios en tal forma que le agrade a Él, no a nosotros. Toda otra clase de adoración es vana. Así pues que cuando alguien venga y nos pregunte o nos diga, o nos haga la pregunta de, ¿ustedes por qué adoran a Dios como lo hacen? Y cuando les demos una explicación de por qué lo hacemos en la manera como lo hacemos, una explicación basada en las Escrituras, y si nos digan, y si nos dicen, no importa cómo adore uno a Dios. Estos dos sencillos ejemplos que acabamos de estudiar puedan servirnos a nosotros para dar una respuesta bíblica a una pregunta, como en este caso. De otra manera, adorar a Dios a nuestra manera y no a la manera de Él es en vano.